Grogro, el ogro dorado. El tiempo estaba tormentoso. El resplandor de los relámpagos y el fragor de los truenos hendían los cielos. Grogro atravesaba los negros nubarrones a lomos de Zagón, el dragón. Aunque no era más que un niño ogro, Grogro había conseguido dar muerte al pérfido monstruo del cieno. Y como no lo había hecho por odio, sino por afán de justicia, de ogro rosado que era, se había transformado en ogro dorado. Ahora regresaba a casa, donde tendría que enfrentarse a su padre, que era un temible ogro colorado. «Pronto estarás en casa», dijo Zagón, mientras se dirigían hacia el valle en que yacía oculto el pueblo de Grogro. «¿Qué es eso de ahí, Zagón?» «No estoy seguro, pero parece un nubarrón». «Está encima del valle, pero no es un nubarrón, son flechas». Zagón, que era un poco míope, preguntó: «¿Qué más ves?» «Muchos pájaros. No, son murciélagos, pero mucho más grandes que los que he visto hasta ahora. Tienen el cuerpo verde oscuro como las ranas y sobre ellos cabalgan unos seres horripilantes armados con espadas y flechas». «¡Son los ogros negros!» «¿Los ogros negros?» «No hay tiempo para explicaciones. Tu pueblo corre un grave peligro». Zagón aceleró y se elevó más y más hasta que alcanzaron a la pandilla de ogros voladores. «¡Agárrate bien, Grogro! Voy a realizar una maniobra difícil y ya estoy viejo para estas cosas». Zagón respiró hondo y luego lanzó un fulgurante círculo de llamas amarillas hacia los ogros negros. El círculo de llamas se fue ensanchando hasta abarcar a todos los ogros voladores. De pronto, con un ruido semejante al de 1.000.000 de salchichas friéndose, del centro de las llamas brotaron unas lenguas de fuego naranja, amarillo y blanco. Los ogros negros desaparecieron entre las llamas. «¡Eres fantástico, Zagón!» Pero algo marchaba mal, pues Zagón perdía altura y parecía que iba a precipitarse sobre el pueblo de Grogro. «¿Qué ocurre, Zagón?» Zagón estaba tan asustado que apenas podía articular palabra. «Procura no soltarte, Grogro. Estoy perdiendo altura. Ya soy demasiado viejo para andar jugando con fuego». Grogro vio que iban a precipitarse sobre su casa. Zagón, en un último y desesperado esfuerzo, batió con energía sus alas para detener su caída, justo cuando se hallaban encima de la casa de Grogro. Atravesaron el tejado y el techo del dormitorio del temible padre de Grogro, sobre cuyo gigantesco lecho aterrizaron, haciéndolo añicos. Los padres de Grogro entraron precipitadamente en la habitación, seguidos de Bogro, el médico y curandero del pueblo, que se abría paso por entre un grupo de ogros colorados. «Estoy bien», les dijo Grogro. «Id a ayudar al dragón». El padre de Grogro, sin advertir todavía que aquel joven ogro dorado era su hijo, le dio las gracias por haber salvado al pueblo de los malvados ogros negros. «No he sido yo quien ha salvado al pueblo, sino Zagón, el dragón». «El dragón Zagón», dijo su madre. «Nuestro hijo Grogro tenía un amigo llamado Zagón». Presa de furor, el padre de Grogro empezó a arrojar chispas por sus cuernos. «¿Con qué Zagón? No me explico por qué ese dragón había de salvarnos. Él me ha robado a mi hijo. Quizá lo haya matado. Grogro no era fuerte y valiente como yo, pero le echo mucho de menos. Es más o menos de tu edad. Se parece mucho a ti. Con tu misma nariz, tus ojos, tu boca, tu talla». «¿Y se llama igual?», exclamó la madre de Grogro, que al fin había reconocido a su hijo. Grogro les acarició los cuernos y besó sus labios verdes. Entonces Bogro se acercó
y dijo bruscamente: Me parece que esto es el fin de tu amigo. No, no, Zagón no puede morir. Grogro corrió junto a Zagón, que yacía cubierto por 3 ogros colorados que le servían de mantas. La respiración de Zagón era muy débil y tenía los ojos entreabiertos. Zagón, querido amigo, ¿puedes oírme? Soy Grogro. Zagón no se movió. De los ojos de Grogro brotaron unas lágrimas doradas que cayeron suavemente sobre el fatigado rostro de Zagón. El dragón abrió entonces los ojos y murmuró: La última piedra solar. No deben apoderarse de ella. Jamás, jamás. Luego cerró los ojos. Bogro también había oído sus palabras. La piedra solar ha desaparecido. La tienen los bicharracos. ¿Los bicharracos? Los bicharracos que utilizan los ogros negros para matar y destruir y robar las piedras solares. Esas piedras tienen poderes curativos. Podrían curar a tu amigo el dragón y también pueden matar si sabes cómo emplearlas. ¿Pueden matar? Sí. Entonces, debo recuperar cuanto antes las piedras solares. Es imposible. ¡Estás loco! Las piedras se hallan en la ciudad de los ogros negros. Nadie ha regresado jamás de allí. Es un lugar muy peligroso, lleno de sombras y de monstruos. Grogro se echó a temblar. Pero al disiparse de pronto los sombríos nubarrones y penetrar la dorada luz del sol por el boquete del tejado, recuperó la confianza y dijo: Pues yo sí regresaré. El jardín de Pachu. Hace mucho tiempo, en un remoto país, una niña vivía en medio de un amplio jardín. Su hogar era un hermoso palacete. Tenía criados que la atendían y ella se pasaba el día jugando en el jardín. Había fuentes y estanques y grandes árboles y flores multicolores durante todo el año. El jardín se extendía por espacio de varios kilómetros en todas las direcciones y la niña, que se llamaba Pachu, lo amaba con delirio. Un día en que se hallaba jugando en él, se le acercó un hombre sabio y le dijo: Escucha, niña, cuando tú naciste, prometí a tu madre que te concedería un deseo. Así pues, dime lo que deseas. Puedo hacerte inmensamente rica, o hermosa, o convertirte en princesa, o en bruja. Puedo hacer lo que me pidas, pero solo puedes pedirme una cosa. Pachu consideró las palabras del sabio. Nada de cuanto le dijo le garantizaba la felicidad, y ella se sentía dichosa tal como era. Al fin dijo: Deseo pasar toda mi vida aquí, en este bello jardín. El sabio frunció el ceño y preguntó: ¿Eso es todo? Pachu asintió. Eso es todo. Aquí soy feliz y no deseo nada más. En estos momentos tal vez no, pero es posible que cuando seas mayor desees algo más. Sin embargo, has formulado tu deseo y yo he prometido concedértelo. Y con estas palabras, el sabio dio media vuelta y se alejó por el jardín. Con los años, Pachu se convirtió en una bella mujer. Muchos jóvenes, enamorados de aquella muchacha risueña y alegre, le rogaban que se casara con ellos, pero ella los rechazaba a todos. Se sentía dichosa en su jardín y no quería abandonarlo. Pero una mañana,
Mientras paseaba entre higueras de Bengala, se fijó en un joven que jamás había visto. Era alto y apuesto, y Pachu se enamoró de él. El joven dijo, tomándole de la mano: Me llamo Kester y soy príncipe de un lejano país. ¿Aceptas ser mi esposa y venir conmigo a mi palacio? Pachu amaba al príncipe, pero también amaba su jardín. Era una difícil elección. Al fin, conteniendo las lágrimas, dijo: Si puedo, iré contigo, pero tal vez no me sea posible marcharme. Hace muchos años, un sabio gurú prometió concederme un deseo y yo le pedí vivir siempre en este jardín. El príncipe la condujo entonces a una pequeña abertura en el muro, y cuando Pachu abandonó el jardín sin que nada se lo impidiera, supuso que el sabio le había mentido. Aquel mismo día se casó con el príncipe y partieron hacia su lejano país. Pachu amaba a Kester y era dichosa con él, pero la entristecía pensar en su jardín. Tras varias semanas de viaje, llegaron al país de Kester. El príncipe vivía en un espléndido palacio de altas torres y muros de mármol, pero rodeado por un desierto de dorada arena que se extendía hasta el horizonte, donde no había rastro de verdor ni de vegetación alguna. Aquella noche Pachu lloró amargamente por hallarse en aquel inhóspito lugar al que su amor le había conducido. Pero a la mañana siguiente, Kester la despertó y la condujo junto a la ventana. Mira, el sabio no te mintió, pero su conjuro no afectaba a tu persona. Pachu miró por la ventana y se quedó atónita. Era su jardín. Su bello jardín rodeaba el palacio y se extendía kilómetros y kilómetros a través del desierto. ¿Te das cuenta? Vivas donde vivas, siempre tendrás tu jardín. El secreto de la señorita Priscila. La señorita Priscila, la estirada y remilgada maestra de Piedra Negra, vivía junto al puerto. La escuela estaba en el edificio más alto de la ciudad. En la planta baja, la señorita Priscila enseñaba a leer, en el segundo piso a escribir y en el tercero a contar. El ático lo destinaba a los alumnos que castigaba. Allí era donde se hallaba Timoteo en aquellos momentos, realizando ejercicios de ortografía, pues era el peor alumno de la clase. De pronto, se oyó un arrullo que provenía del tejado. «Debe de ser Quintín, que se habrá quedado atrapado en la chimenea», suspiró la señorita Priscila. Quintín era su pichón favorito. Cuando la señorita Priscila subió al tejado para rescatarlo, una ráfaga de viento le levantó las faldas. Por la calle pasaba una lavandera que al mirar hacia arriba pensó: «¿Qué naguas de seda tan bonitas lleva la maestra?». Y siguió hacia el puerto para reunirse con su marido, que era el vigía costero de Piedra Negra. El hombre miraba con su catalejo un barco que se acercaba a tierra, en cuya proa se leía su nombre: La Cacatúa Escarlata. Aburrido con la cháchara de su mujer sobre las enaguas de la señorita Priscila, empezó a soñar que un día ganaría la medalla de oro de los vigías costeros por recobrar mercancías de contrabando. Pero de repente pensó: ¿cómo puede una humilde maestra permitirse esos lujos? Hoy mismo haré una visita a la señorita Priscila. Más tarde, la lavandera fue a casa de la marquesa de Piedra Negra para contarle el último chisme. ¿Dices que la maestra lleva unas enaguas más elegantes que las mías? Pues hoy mismo iré a ver a la señorita Priscila. Entretanto, Timoteo daba a Quintín unos sorbos de aguardiente para reanimarlo, cuando de pronto se fijó en un papel que llevaba sujeto a la pata. «Mire, señorita Priscila, debe de ser un mensaje. Tal vez Quintín es una paloma mensajera.
Tonterías, no es más que un papelote. Dichoso pájaro, siempre anda metido en algún lío. La maestra se guardó el papel en el bolsillo. Se ha acabado el castigo, Timoteo. Ya puedes irte a casa. Mientras Timoteo se ponía la chaqueta en el vestíbulo, se fijó en la misteriosa puerta que la señorita Pristila tenía siempre cerrada con llave. Los niños no paraban de contar historias siniestras acerca de lo que ocurría tras aquella puerta. A mitad de camino de su casa, Timoteo recordó que se había dejado olvidados los deberes en la escuela, y para que no volvieran a castigarle, regresó a por ellos. Al entrar de nuevo en el vestíbulo, vio que la puerta misteriosa estaba entreabierta. No se fijó en el papel que había en el suelo, que era el que había quitado de la pata de Quintín. Solo se dio cuenta de un agradable olor que le recordaba la Navidad. Mezcla de té, tabaco, aguardiente, perfumes y especias raras. Timoteo metió la cabeza por la puerta y vio a la remilgada señorita Pristila arremangarse la falda y bajar a toda prisa unas escaleras de piedra. Timoteo la siguió con mucho sigilo. El olor a Navidad se hacía más penetrante a medida que bajaban, hasta que la maestra se detuvo ante un baúl de roble. Timoteo se escondió detrás de una caja de embalaje, pero como ésta contenía rapé, empezó a estornudar. ¡Por todos los diablos!, soltó la señorita Pristila. ¡Sal de ahí, bribón! Temblando, Timoteo salió de su escondite y se quedó de una pieza al ver a la maestra rodeada de barriles, cajas, botellas y rollos de encaje y de seda. Pero, señorita Pristila, ¿si es usted contrabandista? El mensaje traído por Quintín era de Julio, el capitán de la Cacatúa Escarlata, el mismo barco que el vigía costero había observado con su catalejo. Julio llevaba a bordo un cargamento de contrabando y quería que la maestra fuera a recogerlo inmediatamente, pues se avecinaba una tormenta. Bien, Timoteo, puesto que has descubierto la verdad, tendrás que acompañarme. Espero que sepas guardar un secreto mejor de lo que sabes escribir. Temblando de emoción, Timoteo la siguió por un oscuro pasadizo que olía a algas marinas. Luego subieron una larga escalera hasta que al fin se abrió una puerta y apareció Lucas, el farero. Se hallaban en el faro de Piedra Negra. A Lucas, que también era contrabandista, no le hizo ninguna gracia ver a Timoteo. «Descuide usted, Lucas», dijo Timoteo, pues no quería perderse el espectáculo. «Sé guardar un secreto». «Puede que sí y puede que no», murmuró Lucas, mientras encendía la luz del faro. «Presiento que esta noche vamos a tener más problemas que el de la tormenta». En otro lugar, el vigía costero miraba el mensaje secreto que había hallado en el suelo de la escuela. Solo contenía el dibujo de una cacatúa escarlata. Y cuando se disponía a tirarlo, recordó el barco que había avistado antes frente a la costa. E inmediatamente adivinó de dónde sacaba la señorita Pristila sus elegantes enaguas de seda. Sin pérdida de tiempo, decidió acercarse en su bote a la cacatúa escarlata para echar un vistazo. Fuera, se tropezó con la marquesa de Piedra Negra, quien se empeñó en acompañarle, pensando en hacerse con algunas prendas de seda de contrabando para su uso personal. A todo esto, mientras la señorita Pristila subía por una escala de cuerda para transportar el cargamento de la cacatúa escarlata al bote del faro, estalló la tormenta. Lucas, que vigilaba desde el faro, se llevó un susto mayúsculo al ver el bote del vigía costero dirigirse apresuradamente hacia la cacatúa escarlata. Al darse media vuelta para escapar, cometió la mayor torpeza que puede cometer un farero. Chocó con el faro, derribándolo, y la luz se apagó. La oscuridad se hizo densa y pesada. Se oyó entonces un ruido tremendo, y Lucas se apresuró a encender de nuevo la luz, pero demasiado tarde, pues el bote del vigía costero había chocado contra las rocas y se hundía rápidamente.
¡Córcholis!, exclamó la señorita Priscila, y de un salto se subió en el bote del faro y empezó a remar con todas sus fuerzas. «No se le ocurra salvar al vigía, nos meterá a todos en la cárcel», gritaba Julio. Pero la señorita Priscila no le hizo caso. Y mientras la cacatúa escarlata emprendía la huida, ella y Timoteo sacaron del agua a las maltrechas víctimas y Lucas se apresuró a arrojarles una cuerda. Más tarde, cuando los náufragos se hallaban envueltos en mantas en la cocina del faro, Lucas y la señorita Priscila sirvieron a todos sendas tazas de chocolate bien caliente. «El contrabando es un delito muy serio, señorita Priscila», empezó a decir el vigía costero con grave expresión. «Solo lo hice por divertirme. No pensaba quedarme con nada. Bueno, con un par de rollos de seda y una caja del mejor aguardiente. Con fines medicinales», intervino Timoteo, acordándose de Quintín. «Sin embargo, teniendo en cuenta que nos ha salvado la vida la marquesa y a mí, estoy dispuesto a olvidar el caso, siempre y cuando devuelva usted el botín y prometa no dedicarse nunca más al contrabando». «Está bien, pero qué aburrida será ahora mi vida de maestra». Lucas volvió a su puesto, pues hasta aquella fatídica noche sus servicios como farero habían sido irreprochables. Y el vigía costero, por su parte, estaba más contento que unas pascuas, pues el botín le valió la medalla de oro de los vigías costeros. Durante los años que siguieron, la señorita Priscila fue descubriendo barriles y cajas olvidados por los rincones, y la gente humilde de Piedra Negra se encontraba cada Navidad un misterioso regalo a la puerta de su casa. Y Timoteo, fiel a su promesa de guardar el secreto, no reveló nada. Simeón, el hijo del mago. Simeón y el leñador fueron sacados de la mazmorra y conducidos a presencia del malvado varón gruñón. «Bueno, mago», dijo el varón, «quiero que utilices los encantamientos de tu libro para hacer que este miserable leñador sea el doble de alto. Y como te atrevas a hacerme una mala pasada, haré que os arrojen desde la torre más alta del castillo». El varón se frotó las manos y pensó: si la magia de este chico funciona, me convertiré en un hombre alto y apuesto. Pero primero que haga el experimento con el leñador. Cuando Simeón halló el conjuro en su libro de magia, comprendió que no iba a ser nada fácil, pues el encantamiento estaba lleno de errores ortográficos y era largo y complicado. Pero tosió disimuladamente y leyó las palabras mágicas. Lavanda y limón, tul y terciopelo, bálsamo y belleza, que este conjuro te proteja. Todos fijaron los ojos en el leñador, esperando verle convertirse en un hombre alto y apuesto. El conjuro surtió efecto de inmediato, pero el resultado fue muy distinto del que pretendía Simeón. Los guardias, boquiabiertos, vieron cómo Gruñón se convertía en un ser menor que un ratón. Todos los sapos acudieron a contemplar lo ocurrido con su jefe, mientras el varón daba brincos y chillaba enfurecido. ¡Venganza! ¡Venganza! En medio de aquella confusión, Simeón y el leñador aprovecharon para poner pies en polvorosa. ¡Rápido!, dijo Simeón. Debemos hallar la puerta del castillo antes de que noten nuestra desaparición. Cansados y sin resuello, llegaron a las macizas puertas del castillo, pero estaban cerradas a cal y canto. ¿Por qué no haces un truco de magia para que se abran? Es demasiado tarde, contestó Simeón al oír gritos y pasos apresurados. Subamos estas escaleras. Debe haber otra salida. Pero las escaleras conducían a una alta torre. Estaban atrapados. Entonces oyeron a los guardias que subían las escaleras tras ellos.
tendré que intentar un truco de magia. Es nuestra única salvación. Simeón buscó en su libro hasta dar con un encantamiento lleno de tachaduras y faltas de ortografía, titulado Alfombras Mágicas. Como no funcione, estamos perdidos. Respiró hondo y leyó las palabras mágicas. Alas de mosca, ancas de rana, piel de serpiente y tela de araña. Remuévase bien y a la cama. Se produjo un destello rojo y apareció una alfombra mágica. Pero, como de costumbre, el truco mágico de Simeón distaba mucho de ser perfecto. La alfombra no era mayor que un pañuelo de bolsillo. No podemos sentarnos en ella, pero algo es algo. Ojalá pueda volar. Ambos se agarraron a la pequeña alfombra y Simeón le ordenó que echara a volar. Para gran sorpresa suya, la alfombra se elevó por los aires y pronto se hallaron sobre las torres del castillo. Volaban a gran velocidad. Se habían librado de una situación bien difícil. Habían dejado atrás el funesto castillo del barón Gruñón, pero se acercaban peligrosamente al bosque. Parecía que iban a chocar con las copas de los árboles. Creo que pesamos demasiado para esta alfombra, se lamentó Simeón, sintiendo que las hojas le rozaban las piernas. Del dicho al hecho había realmente muy poco trecho, porque... de pronto... ¡Cuidado!, gritó el leñador. Pero era demasiado tarde. La alfombra chocó contra un tronco y aunque afortunadamente las ramas amortiguaron el golpe, ambos cayeron de cabeza al pie de un árbol. ¡Lo hemos conseguido! ¡Estamos salvados!, exclamó el leñador. Así aprenderá el varón a no meterse con un mago tan bueno como yo. Vamos, salgamos de aquí cuanto antes, ordenó al hombre. Al llegar a una encrucijada del camino, el leñador dijo: Adiós, Simeón, y gracias por todo. Adiós, y no cuente a nadie nuestra aventura. No vaya a enterarse mi padre. Avanzada la tarde, Simeón llegó a la torre de su padre, justo a tiempo de ir a su habitación y esconder el libro de magia antes de bajar a cenar. Después de la cena, su padre se arrellanó en su sillón y empezó a relatar una de sus grandes aventuras como mago. Era una larga historia llena de perfidia, magia y huidas espectaculares. Al final apostilló: Y cuando seas mayor y yo te haya enseñado todos mis trucos mágicos, vivirás unas aventuras tan emocionantes como yo. ¿Qué te parece? Pero Simeón no contestó, pues se había quedado dormido como un tronco. Estaba agotado. El picnic de las tortugas. Érase una vez 3 tortugas, el padre, la madre y el hijito, que un hermoso día de primavera decidieron emprender un picnic. Una vez elegido el sitio, un pintoresco bosque a bastante distancia, empezaron a prepararlo todo: latas de atún y de carne, bocadillos, zumo de naranja, etcétera. Al cabo de 3 meses ya estaban listos y se pusieron en camino con las cestas a la espalda. Caminaron y caminaron y el tiempo pasaba, y al cabo de 18 meses se sentaron a descansar. Pero como ya habían cubierto la mitad del camino, se volvieron a animar y enseguida reemprendieron la marcha. Por fin, al cabo de 3 años, llegaron al lugar donde querían hacer el picnic. Sacaron las cosas de las cestas, extendieron el mantel y lo dispusieron todo. Pero en esto, mamá tortuga se puso a buscar algo en las cestas y a volverlas del revés, y al final exclamó: «¡Hemos olvidado el abrelatas!». Los 3 se miraron desconcertados y papá y mamá tortuga dijeron: «Hijo, tendrás que regresar a por el abrelatas». «¿Cómo, yo?
permites andar ese largo camino? No hay más remedio, dijo papá Tortuga. No podemos empezar sin el abrelatas. Nosotros te esperaremos aquí. ¿Juráis solemnemente no tocar nada hasta que yo vuelva? Lo juramos. Con que el hijo Tortuga echó a andar y al poco rato desapareció entre los matorrales. Papá y mamá Tortuga esperaron y esperaron y pasó un año entero y empezaron a sentirse hambrientos, pero como habían prometido no tocar nada, siguieron esperando. Y pasó otro año y otro más y al final se sintieron completamente desfallecidos de hambre y hastiados de aburrimiento. ¿No podríamos comernos al menos un bocadillo?, dijo mamá Tortuga. Ya debería estar de regreso. Sí, nos comeremos cada uno un bocadillo mientras continuamos esperando. Pero cuando iban a hincar el diente a los bocadillos, su hijito asomó la cabeza por entre los matorrales y dijo: «Ya sabía yo que haríais trampa. Menos mal que no fui tan tonto como para ir en busca del abrelatas. Hay que ver lo inteligentes que somos las tortugas». El sapo vanidoso. Una mañana de verano muy temprano, estaban el ratón y el topo desayunando en casa del primero cuando sonaron unos golpes a la puerta. Ve a ver quién es, dijo el ratón al topo, mientras yo me termino el desayuno. A los pocos momentos regresó el topo muy excitado, acompañado del tejón. Al ver a este último, el ratón se sintió muy preocupado, pues sabía que el tejón nunca iba de visita a menos que se tratara de un asunto grave. Disculpa que me presente de improviso, pero es preciso tomar medidas urgentes. ¿De qué se trata? Pues de ese estúpido sapo. En estos momentos ya le habrán entregado otro costoso automóvil. Es un peligro público. Conduce como un loco y tiene aterrado al vecindario. Ha pasado 6 semanas en el hospital, tras destrozar varios coches. Hay que hacer algo para impedir que se meta en serios problemas con la policía, si es que no se mata antes. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya le conoces. Cuando se le mete algo en la cabeza no hay forma de disuadirle. Propongo que tomemos medidas hoy mismo. Bien dicho, exclamó el topo. Le daremos una lección que no olvidará nunca. Sí, le obligaremos a entrar en razón. Con que el tejón, el topo y el ratón se pusieron en camino hacia la casa del sapo. Al llegar, vieron un despampanante automóvil aparcado a la entrada. Estaba pintado de rojo chillón, el color favorito del sapo, y tenía aspecto de ser muy potente y caro. En esto bajó el sapo por las escaleras vestido con un voluminoso abrigo, una amplia gorra a cuadros, unas gafas de conducir y unos guantes de piel. Hola, llegáis a tiempo de acompañarme a dar una vuelta en mi nuevo automóvil. ¡Vamos! El tejón, sin inmutarse, hizo una seña a los otros y dijo: Llevadle adentro. Se han acabado las locuras al volante, amigo sapo. Y antes de que el pasmado sapo pudiera decir media palabra, el topo y el ratón lo agarraron por el pescuezo y lo llevaron a rastras hasta la casa. Ya puedes quitarte esas ridículas ropas, dijo el tejón. ¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? ¿Qué significa todo esto? Exijo una explicación. Si no te las quitas tú mismo, lo haremos nosotros. El topo y el ratón obligaron al sapo a tumbarse en el suelo, y mientras el ratón se sentaba encima de él, el topo le fue quitando una por una sus prendas de conducir. Debiste suponer que algún día sucedería esto, dijo el tejón al sapo. Ahora, entra en el estudio que te voy a dar un buen sermón.
Es inútil razonar con él. Dijo el ratón. Dirá lo que le parezca, y en cuanto nos demos media vuelta volverá a las andadas. Lo que necesita es una buena paliza, no un sermón. Al cabo de una hora reapareció el sapo muy cariacontecido acompañado del tejón. Ahora quiero que prometas delante del topo y el ratón que no volverás a conducir nunca más. Me niego. Te dije que no volvería a conducir porque tú me obligaste a ello, pero no lo dije en serio. No puedo prometer tal cosa. Me chifla conducir. No hay nada más emocionante en el mundo. Me lo temía, dijo el tejón. Llevadle arriba y encerradle en su habitación. No saldrá de allí hasta que no se arrepienta de lo que ha hecho y prometa no volver a conducir nunca más. Pues me tendréis encerrado toda la vida, porque jamás lo prometeré. Sin hacer caso de sus patadas e insultos, el ratón y el topo encerraron al sapo en su habitación, donde siguió profiriendo insultos por la cerradura durante un buen rato. Nos turnaremos para vigilarle, dijo el tejón, porque está loco de remate y no se le puede quitar la vista de encima ni un segundo. Los animales vigilaron el cuarto del sapo en turnos de día y de noche. Al principio, el sapo se mostró muy rebelde, pero poco a poco se fue calmando e ideó un juego que consistía en colocar 4 sillas como si fueran un automóvil. Él ocupaba el asiento del conductor y hacía ruidos extrañísimos. Luego daba una voltereta y acababa tendido en el suelo sobre las sillas pata arriba con una expresión de honda satisfacción en la cara. Pero a medida que pasaban los días, el sapo perdía interés por aquel juego y una mañana, aburrido, cuando el topo y el tejón habían salido a dar un paseo, llamó al ratón con voz débil y le dijo: «Baja al pueblo y avisa al médico. No creo que pueda hacer ya gran cosa, pero no hay que perder las esperanzas». Alarmado por el aspecto del sapo, el ratón salió apresuradamente, cerró la puerta con llave y corrió en busca del médico. Entonces el sapo se vistió a toda velocidad, metió varios billetes de banco en el bolsillo del chaleco, anudó unas sábanas como si fueran una cuerda y se descolgó por la ventana. Una vez en la carretera, emprendió la dirección opuesta a la que había tomado el ratón, y al fin llegó a una pequeña ciudad. Como la caminata le había despertado el apetito, entró en una posada y pidió un copioso almuerzo. De pronto, oyó a lo lejos un ruido que le resultaba muy agradable y familiar, e interrumpió su comida. El ruido se hizo cada vez más intenso hasta que, con unos bocinazos, apareció un flamante automóvil en el patio de la posada. El pobre sapo estaba tan emocionado que se agarró a la pata de la mesa para dominar sus nervios. Cuando conductor y pasajeros se apearon del automóvil para entrar en la posada, el sapo pagó la cuenta y salió disparado. «No hay ningún mal en que eche un vistazo. Me pregunto si arrancará a la primera». Y casi sin darse cuenta de lo que hacía, asió la manivela de arranque, le dio una vuelta y a continuación, como en un sueño, se encontró sentado al volante. El coche atravesó el patio con un potente rugido y se lanzó a toda velocidad hacia la carretera envuelto en una nube de polvo. La última vez que fue visto, el sapo se dirigía al campo tan contento y cantando a todo pulmón. Pero su alegría no duró mucho, pues poco después era conducido a la sala del tribunal acusado de robar un automóvil, de conducir temerariamente, de ser insolente con un policía de tráfico y unas cuantas cosas más. El acusado procurará dominarse y sostenerse derecho, dijo el juez severamente. Eres un redomado bribón. El único problema que veo en este caso, por lo demás clarísimo, es qué pena debo imponerte. Habida cuenta del número y gravedad de tus delitos y tu insolencia, 20 años de prisión
me parecen una pena benigna. El sapo cayó de rodillas, sollozando y suplicando clemencia, pero fue inútil. Sin hacer caso de sus protestas y súplicas, se lo llevaron maniatado por entre una muchedumbre que le abucheaba y tiraba zanahorias hasta un castillo fortificado donde le encerraron en el calabozo más lóbrego. Vigila bien a este bribón, dijo el policía al carcelero. Es un peligroso delincuente. El sapo se arrojó al suelo y rompió a llorar desconsoladamente. ¡Ay de mí! Esto es el fin del apuesto y adinerado sapo. ¡Ay! ¿Qué será de mí?